El discurso de Macri es un discurso, ¿no?, cuidado, ensayado, se notaba un poco esto, un discurso grabado, no es un discurso en vivo, donde se trataba de mostrar a la vez muy preocupado con la situación y tratando de generar alguna forma de confianza, y este ha sido el gran problema del gobierno. Cada vez que hace anuncios de relativa envergadura respecto al destino económico del país, no parece comunicar confianza y los mercados suelen reaccionar en consecuencia. Y ha tratado ahora en este discurso de buscar cierta empatía en algunos sectores de la sociedad, siempre dirigiéndose de una manera un poco individualizada, ¿no? Ayúdenme, entiéndanme, estoy pasando un momento muy difícil, estamos pasando un momento difícil, pero yo desde lo personal también, tratando de ir un poco en contra de esa imagen de un gobierno de ricos para los ricos que no estaría preocupado por el ciudadano común, tratando de romper un poco con eso. Y el éxito de este discurso estará por verse, digamos, desde lo político, pero otra de las cosas que también deja es esta necesidad de tener que ir a buscar otros sectores de la política, tener que aglutinar, sobre todo a nivel de los gobernadores y sobre todo a nivel del mundo justicialista, ¿no? Se viene con la reestructuración anunciada del gabinete y en general de la administración pública, se viene una negociación con sus miembros internos de Cambiemos, digamos, sobre todo con el Partido Radical. Hay que ver qué pasa con esas negociaciones internas, cómo quedan las fichas del ajedrez del gobierno después de esto, pero a su vez también una parte sustantiva del ajuste se va a trasladar hacia las provincias, porque hay una negociación necesaria con los gobernadores que ciertamente va a tener que ser con mucha cintura, con mucho manejo político el gobierno nacional para poder lograr el apoyo de los gobernadores en este proceso. Bien, ¿efectivamente toma las decisiones o tiene las riendas del país el presidente Mauricio Macri o alguien más de su equipo técnico? Porque en el transcurso de la mañana se difundió también que el jefe de gabinete, Marcos Peña, era el que había chequeado justamente esta conferencia que dio Mauricio Macri. Bueno, lo que pasa en la mesa chica es difícil de saber. Ciertamente da la sensación de que esta lógica de ir ensayando y cambiando todo el tiempo políticas da una especie de idea de desgobierno o de falta de claridad respecto al rumbo. Eso no sé si es tanto un reflejo de un problema de poder interno en el gabinete como básicamente un problema de cómo las ideas previas al cómo enfrentar el gobierno del país iban fracasando a medida que se iban implementando. Hasta ahora el gobierno fue haciendo básicamente un poco más de lo mismo, esperando que funcionase. Y de hecho ahora, incluso en el discurso el presidente lo deja claro. Dice, intentamos esta especie de gradualismo, intentamos llevar adelante ciertas políticas, pero, y acá con poca autocrítica, cambió el contexto, externo e interno, digamos. Desde la sequía y la corrupción del gobierno anterior como problemas internos hasta cuestiones que tienen que ver con la economía global, nos cambió el contexto, entonces estamos forzados para ganar confianza a hacer un cambio radical de rumbo, ¿no? Entonces, pasar de este gradualismo a este shock. Y no parece estar muy claro si son decisiones que él toma, en qué medida los distintos miembros del gabinete, que a su vez responden a fuerzas políticas diferentes, a intereses incluso económicos distintos, están por detrás de muchas de estas tomas de decisiones. Pero haber mantenido al ministro de Economía y haber mantenido al jefe de gabinete es toda una señal, ¿no?, del presidente en este contexto de fuertes cambios, mantener cierta continuidad de lo que se estaba haciendo anteriormente. Julio, ¿cuál es la valoración que hace el ciudadano de este modo de llevar a la praxis la política que tiene el gobierno de Mauricio Macri de prueba y error? Que en un principio ellos salían y argumentaban diciendo nos equivocamos como cualquiera y damos marcha atrás. Pero en el transcurso de 2 años y medio, que sigue siendo un gobierno de prueba y error, ¿cómo repercute? Bueno, el gran tema acá es la incertidumbre. Los argentinos nos hemos acostumbrado a vivir con cierta incertidumbre, eso no significa que la aceptemos o que estemos cómodos con ella. La idea de no saber qué va a pasar a futuro, no saber cuánto va a valer nuestro salario en el futuro, la idea de no saber si vamos a poder pagar nuestros compromisos de préstamo, aquellos que los tengan, etcétera, etcétera, genera muchísimo malestar. Y desde el punto de vista de la imagen, y tomando en consideración que el año que viene es un año electoral, la imagen de los principales referentes políticos de Cambiemos está en franca caída. No obstante, lo que ocurre en este escenario es que no hay ningún miembro de la oposición que esté capitalizando esa caída y se esté posicionando como un posible, digamos, salvador o salvadora de la situación que viene. En ese sentido estamos en una situación muy particular y bastante negativa, en algún sentido de que ahí parece haber unas carreras hacia el precipicio. Están todos cayendo y la idea es quién llega menos mal al año que viene, no quién puede de algún modo presentarse como alguien con un plan para resolver esta situación, sino quién es menos vapuleado por lo que está pasando, ya sea por el problema económico en lo que es el universo Cambiemos o lo que son los
conflictos de corrupción en el universo kirchnerista, entonces no hay nadie que esté surgiendo ahí a capitalizar eso y presentarse como una figura superadora de esa disyuntiva. Y en ese esquema, digamos, de carrera hacia el precipicio o carrera hacia el fondo, el electorado sigue fuertemente dividido. Hay una escisión muy fuerte en la sociedad y hay un porcentaje sustantivo, casi una mitad de la población que no cree en unos y una mitad que no cree en otros. Por consiguiente, es un esquema poco dinámico y no están apareciendo las figuras que puedan presentarse como superadoras a este esquema de lucha. ¿Sí? Hablando un poquito más de la imagen de Mauricio Macri, se conocieron algunas encuestas la semana pasada en el ámbito nacional, sobre todo con la estampida del dólar. Sí. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, básicamente la imagen, la falta de control y predictibilidad del dólar repercute negativamente en la imagen del presidente, como que es un presidente que no tiene la capacidad de gobernar la economía. Por lo tanto, su imagen sigue cayendo y está en una especie de piso, no cae mucho más de en torno a un 30%, pero lo que empieza a ocurrir es que se agrava las personas que tienen una mala opinión del gobierno. O sea, yo puedo pensar más o menos mal o ser indiferente o pensar positivamente en un gobierno. Lo que está pasando es que ya no están quedando indiferentes. Básicamente la gente se está volcando, una menor mayoría, a pensar muy mal o mirar muy críticamente al gobierno. Hay un sector más bien minoritario que sigue de algún modo esperando o tratando de apoyar a este gobierno hasta que llega a su último mandato, pero hay cada vez más fastidio con la incapacidad de gobernar la economía. Y de alguna manera escuchaba en algún análisis que se hacía que el ciudadano o el votante está ciego frente a las ofertas o a las posibilidades que tiene, porque pasa esto ahora con Cambiemos, esta inestabilidad o incertidumbre de lo que va a pasar de manera económica que repercute en lo político, y por el otro lado todo lo que sucede con el tema de los cuadernos K y estas presuntas coimas entre empresarios y funcionarios del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Entonces, ¿a quién votamos? ¿No? Sería la pregunta del ciudadano común en su casa. Y ese es el gran problema y esa es lamentablemente la situación en la que estamos. Esto que yo decía, una carrera hacia el precipicio. Lo que tenemos es personas que saben muy bien todo lo que no quieren, pero no saben qué es lo que sí quieren. Y lo que no quieren es cada vez más grande. En ese sentido, estamos en una situación interesante porque hay mucho rechazo a la política partidaria y mucho rechazo a esta especie de élite política empresarial que nos está gobernando, pero eso no se ha traducido en una apatía política generalizada de la sociedad. Muy por el contrario, como lo manifiestan movimientos como movimiento feminista, Ni Una Menos, etcétera, el tema de pañuelos verdes, pañuelos azules, la sociedad está movilizada políticamente y está con ansias de participar políticamente, quiere expresarse políticamente, pero no está encontrando en los canales institucionales convencionales y sobre todo en los partidos políticos y en la oferta de liderazgos políticos de esos partidos referentes para llevar adelante o para canalizar esa necesidad de expresión, esa necesidad de participación. Entonces tenemos una sociedad que está activa, está en la calle, está dispuesta a salir a pelear por lo que cree justo, pero no encuentra en los líderes políticos partidarios nadie que represente esos movimientos. Bien, finalmente, Julio, te pregunto, porque sin duda es el partido opositor más importante que existe en el país, hablamos del justicialismo, ¿cómo o de qué manera va a repercutir lo que está sucediendo con los cuadernos K de cara a las elecciones del año que viene? Bueno, sigue habiendo la incógnita de quién va a poder liderar la reunificación del justicialismo. Si va a ser efectivamente Cristina Fernández de Kirchner o algún referente del kirchnerismo, o va a lograr ser algún referente del peronismo, llamémoslo más tradicional o más territorial. Y es muy probable que esta necesaria negociación en este nuevo contexto económico del presidente y en general del gobierno nacional con los gobernadores, ¿sí? Esta necesidad de construir apoyos con lo que eufemísticamente se llama el peronismo razonable o racional, ¿no? Sea un escenario o un esquema en el cual se construya de algún modo quién puede ser ese interlocutor o ese referente capaz de articular la enorme heterogeneidad y pluralidad que es el Partido Justicialista a lo largo y ancho del país, pero que están necesitando esa coordinación, ¿no? Puede ser que este esquema, que el mismo gobierno sea el que genere las condiciones para el surgimiento de un liderazgo que pueda ordenar al justicialismo y presentarse con fuerzas para el año que viene. Bien,